presentamos Tiempo al Tiempo. Oh ciudad, ciudad donde yo viví, cuántas vueltas he de dar para volver a encontrar toda esa gente que antes conocí. Un programa de recuerdos e historias. Pero qué hermoso es comenzar un programa diciéndole a ustedes que hoy vamos a hablar de poetas. ¿Y de qué poetas va a hablar este señor? Se pregunta usted. Por la cuarta región, donde nos escuchan ahí en la ciudad de Ovalle, en Radio Alondra, en el 90.7 FM. Vamos a hablar de don Víctor Domingo Silva. Y también por la séptima región donde nos escuchan a través de Radio Lautaro de Talca en el 970 AM. Vamos a hablar de don Jorge González Bastía, el poeta de las tierras pobres. Y claro, para que usted que está diciendo, y no van a colocar música, va a ser de solamente poesía esta cosa. No, pues para eso, para usted que ama la música, tendremos a Yuri, Mocedades, León Gieco, José Luis Perales, Safari y Víctor Manuel en la programación musical. Así arrancamos este programa que le hemos denominado Tiempo al Tiempo. Con emoción, con pasión, con interactividad con ustedes. Así estamos colocando nuestro corazón y nuestra alma aquí en este punto del dial para que este programa sea un grosso. Se me cayó el carnet con esa frase, pero bueno, si este programa es de recuerdos, pues. Señoras y señores, aquí está Tiempo al Tiempo.
La historia de ¿Qué te pasa? De Yuri, que es la canción que acabamos de escuchar, comienza como un gran éxito en el año 1987, lanzado como sencillo del álbum Aire, escrita por J.R. Flores y Gian Pietro Di Felizati. La canción se convirtió en el primer sencillo número 1 de Yuri en la lista de Billboard Hot Latin Track y se mantuvo en la cima durante 16 semanas, lo que la convierte en una de las canciones de mayor duración en el primer puesto para una artista femenina en la historia de la lista de la revista Billboard. Señoras y señores, como cada fin de semana nos acompaña aquí el señor Jorge Luis Rojas. ¿Qué tal, Claudito? Gustazo saludarle también a todos los auditores del programa. Oiga, qué manera de partir hoy día, con ese recuerdo notable que sube el ánimo por allá arriba cuando la cosa no anda muy bien. Ahí aparecía Yuri en aquellos años. Claro, exactamente, un gran tema, como muchos de los años 70 y 80 que estamos escuchando aquí en este programa, en nuestra pauta musical, don Jorge. Sí, eran temas notables de aquellos años, que se ha perdido un poco, pero para eso están estos programas como este que se va un poco al recuerdo y lo trae acá a la memoria de mucha gente que era adolescente en esos años, digo. No solamente de canciones vive este programa Tiempo al Tiempo, don Jorge Luis. Así es, sé que por ahí también tiene harto material relacionado con la historia, tanto en parte de Ovalle y también de acá de la región del Maule. Exacto, don Jorge, porque hoy desde la región de Coquimbo, desde la cuarta región, vamos a analizar así brevemente la historia de don Víctor Domingo Silva, un gran poeta de la cuarta región. Y a nivel nacional, obviamente, se conoce este nombre. Hay veces que de don Víctor Domingo Silva, de su obra no se conoce tanto, pero el nombre está metido en calles, en colegios, en muchos lugares de Chile. Claro, como es la tónica en todo nuestro país. Veo que hoy día viene bastante cargado ahí a lo que es la parte de la poesía. Exactamente, pero a ver, de don Víctor Domingo Silva a nivel nacional se le hace homenaje en la biblioteca de Ovalle, que se llama de esa forma, Víctor Domingo Silva, en un colegio de Ñuñoa. También hay un colegio en Coronel, en La Serena y en Coyhaique. Población y calles en Curicó, y también hay que decir que en Tongoy hay un monumento y una casa la casa del poeta que se llama Víctor Domingo Silva. En Tongoy también hay un parque, la brigada de scout, la banda de guerra, la compañía de bomberos. ¿Por qué? Porque nació él en Tongoipo. Y además, en Ovalle, en la época de los 80, hubo una radio que se llamó Víctor Domingo Silva. Eso no lo conocía. Oiga, aparte de no solamente hay nombre de calle y cosas en la tierra donde nació, sino que también, por lo que veía ahí, escuchaba en otras ciudades, como Curicó, como lo decía por ahí también. Sí, pues efectivamente. Por ejemplo, decir que le llamaban el poeta nacional porque parte de su obra la escribió dedicada a temas patrióticos como la bandera, como el heroísmo de los soldados patriotas, etcétera. Pero también tenía una poesía vinculada con el territorio, con el norte, y él fue un poeta y narrador, porque también escribió cuentos y novelas, cuentos de las salitreras, tiene muchos, don Víctor Domingo Silva, que nació el 12 de mayo del año 1882 en Tongoy. Exacto, mira qué lindo también recuerdo a esta hora del día acá en este programa. Oiga, ¿y sabe por qué de repente a Víctor Domingo Silva tiene una relación muy importante con Ovalle? Y en muchos periódicos dicen en antaño el poeta ovallino, porque
el territorio de Tongoy y Guanaqueros, que son los bordes costeros, los poblados del borde costero, que están más próximos a Ovalle, administrativamente en la geopolítica siempre pertenecieron a Ovalle hasta finales del siglo pasado, donde pasaron a ser parte de la provincia de Elqui. Ah, y ahí se da entonces el tema ese de que lo vinculan netamente con Ovalle. Claro, y a pesar de que administrativamente pertenece a la provincia de Elqui, Tongoy y Guanaqueros, pero todavía está esa relación muy cercana de Ovalle, de la gente de Ovalle con la de Tongoy y de Guanaqueros. Perfecto, ¿ah? Mire, ¿sabe qué, don Jorge? En relación a Víctor Domingo Silva, fue poeta, novelista, cuentista, dramaturgo, periodista, político y diplomático, y estudió en el Liceo de La Serena y en el Liceo de Hombres de Ovalle, y esto lo hizo en el periodo de 1894-1898, del año 1894 a 1898, estuvo allí en el Liceo de Hombres de Ovalle, este poeta. Liceo por el cual prácticamente 100 años después pasaría quien les habla, don Claudio Castillo, oiga. Qué buena, qué bonito recuerdo igual tiene de esa ciudad y de ese lugar, más que nada. Estamos aquí en este programa Tiempo al Tiempo de Radio Lautaro de Talca en el 970M y Radio Alondra de Ovalle en el 90.7 FM. En la plaza vacía nada vendía el vendedor, y aunque nadie compraba, no se apagaba nunca su voz, no se apagaba nunca su voz. Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes para vender esperanza y comprar amaneceres, para vender un día la melodía que hace al andar el agua de ese río, que es como un grito de libertad, que es como un grito de libertad. ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo. ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo. Tú eres el que ha pasado, el que ha llegado y el que vendrá. Vende el árbol que queda en la arboleda de la verdad, en la arboleda de la verdad. Voy a ofrecer por el aire las alas que no han volado y los labios que recuerdan la boca que no han besado. Alza cada mañana esa campana de tu canción, pregonero que lleva
El vendedor, canción de Mocedades que escuchábamos, que fue compuesta por Juan Carlos Calderón y José García Nieto y se lanzó en 1974 en el álbum Mocedades 5. La letra describe a un vendedor que ofrece bienes intangibles como la esperanza y la libertad, simbolizando la capacidad de la música para evocar sentimientos. Claro, y en esto caigo ahora, don Jorge Luis, de cómo eran los autores de antaño para escribir, que escribían de una forma muy especial. Yo no, a ver, sí conozco esta canción, la había escuchado muchas veces, su ritmo me era muy familiar y contagioso, pero nunca le había puesto tanta atención como ahora, y que la letra es una maravilla, don Jorge Luis. Sin duda, y yo creo que a mí me pasa lo mismo, ¿eh? La había escuchado muchas veces y al igual que yo creo que mucha gente que está en la sintonía y no le habíamos puesto atención de cuál era el trasfondo o qué es lo que realmente dice la notable letra interpretada por Mocedades. Claro, don Jorge Luis. Oiga, y si estamos hablando de poesía, por supuesto que ahí tenemos la investigación a medias de don Víctor Domingo Silva, pues. Retornamos a ella, digo, y a ver, voy a leer un poco de uno de los poemas que yo creo que usted a lo mejor lo leyó, lo recitó en el colegio. Voy a leer solamente una parte. Al pie de la bandera, ¿se recuerda ese poema? Sí, sí, sin duda. Claro, que dice: ciudadanos, ¿qué nos une en este instante? ¿Qué nos llama? Encendidas las pupilas y frenéticas las manos, ¿a qué viene ese clamor que por el aire se derrama y se retumba en el confín? No es el trueno del cañón, no es el canto del clarín, es el épico estandarte, es la espléndida oriflama, es el patrio pabellón que haya en cada ciudadano un paladín. Qué notable, ¿eh? ¿Se recuerda Sí. de aquello? Usted ahí con gomina, día lunes, recitando ese poema. No con juguito de limón nomás. Ah, claro. ¿Cuántos se acuerdan de aquello? Sí, pues bueno, ese poema es parte de la obra de don Víctor Domingo Silva, que hizo muchas cosas. Claro, y dentro de todas esas cosas ahí, ¿sabe qué puedo hacer en tema de la diplomacia, por ejemplo? Claro, mire, él fue diplomático por mucho tiempo y fue cónsul en Bariloche en el año 1924, en 1927 cónsul en España, en 1939 encargado de negocios de Chile en República Dominicana y en 1941 cónsul en Extremadura y Andalucía en España. Ah, notable de todas maneras, ¿eh? Oiga, pero también tengo entendido que tuvo que ver mucho con el tema del periodismo. Claro, porque en el periodismo, ¿sabe que a la edad de 19 años empezó a escribir en el diario, un mítico diario de Ovalle que ya no existe, El Tamaya, y posteriormente desarrolló diversos trabajos periodísticos para el diario El Mercurio y otros diarios y revistas a nivel nacional y también a nivel internacional, porque escribió para medios de prensa de Uruguay, Argentina, República Dominicana, Haití y Bolivia. Notable, oiga, me acordé ahí con el Tamaya, un grupo también que tiene ese nombre ahí en Ovalle. En Ovalle, claro, exactamente. Oye, también tuvo que, bueno, claramente con el tema de lo que es la poesía. Sí, poesía y también narrativa. Libros de poesía, El Derrotero del año 1908, Romancero Naval de 1910, Poemas de Ultramar de 1936, entre otros. Y en la narrativa, Golondrina de Invierno 1912, Pampa Trágica. Ahí yo lo que le decía, que tuvo vinculación fuertemente en
en su escritura con temas del norte de Chile, Pampa Trágica del año 1921 y Palomilla Brava del año 1923. Y en la literatura tuvo el Premio Nacional de Literatura en el año 1954 y en 1959 el Premio Nacional de Teatro. Y además en la política fue radical y fue elegido diputado en 1916 por Copiapó, Chañaral, Vallenar y Freirina. Fallece en Santiago el 20 de agosto del año 1960. Oiga, notable, tuvo hartas áreas donde también fue muy destacado en esos años. Sí, pues don Jorge, y ¿sabe qué? Para la gente que quiera ir a Ovalle o que es de Ovalle y pasa por el restaurante de Calle Arauco, el 21 Amigos, donde ahí yo me reúno también con algunos amigos de la parte intelectual de Ovalle, por ejemplo, con don Juan Enríquez, que ahí tiene una exhibición de fotografías destacadas de Ovalle, y en esa fotografía está, mire, don Víctor Domingo Silva junto a Gabriela Mistral en una visita hecha a Ovalle. Qué notable, pero me gustó el nombre igual ahí del local. Claro, bueno, ahí hay para comentar bastante sobre ese local, don Jorge. Bien, pues, esto es Tiempo al Tiempo, aquí en la radio en Talca, la radio Lautaro en el 970M y en Radio Alondra de Ovalle en el 90.7 FM. Mañana es Navidad, un pan dulce y un poco de vino, ya que no puedes comprar. Toma, Luis, llévalo a tu casa y podrás, junto con tu padre, la Navidad festejar. Mañana no vengas a trabajar, que el pueblo estará de fiesta y no habrá tristezas. Señora, gracias por lo que me da, pero yo no puedo esto llevar, porque mi vida no es de Navidad. Señora, Escuchábamos la canción La Navidad de Luis de León Gieco, que se centra en la figura de un joven humilde llamado Luis,
que rechaza una oferta de pan y vino para celebrar la Navidad porque, según sus palabras, su vida no es de Navidad y que prefiere la enseñanza de su padre sobre Jesús en lugar de una celebración superficial. La canción, incluida en su compilación 7 años de León Gieco del año 1980, se convirtió en un clásico que refleja la crítica social de Gieco, la pobreza y la desigualdad, presentando una verdadera esencia espiritual del mensaje cristiano. ¿Qué le pareció el tema, don Jorge? Estaba pensando justamente en aquello, una canción que a lo mejor no es tan conocida de forma masiva, pero que tras aquello tiene una bonita historia y muy verdadera, que creo que sería digno también, muy valioso que lo puedan practicar hoy por hoy en estos tiempos. Estamos en este programa Tiempo al Tiempo, en diciembre, mes de la Navidad. Por eso que también incluimos estos temas musicales. Hacemos una pausa. Ya estamos de regreso junto a ustedes. ¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas? Pero cada día en el mundo se cortan 10 millones de árboles. 10 millones. 10 millones. Desaparecen los bosques tropicales. Cada minuto. Cada minuto se pierde un área equivalente a 40 campos de fútbol. Se arrasan bosques para sacar petróleo y minerales. Para abrir nuevas carreteras. Para construir edificios y más edificios. Hasta para campos de golf. Los desiertos crecen como un cáncer. Deforestación. Contaminación. Sequía. Calentamiento global. Entonces, ¿es verdad que va a cambiar el clima en el mundo? No va a cambiar, señora. Ya cambió. La Tierra está enferma. Y los seres humanos somos responsables. Quite, no lo ves, va muriendo lentamente mamá tierra. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. Grite, no lo ves, va muriendo lentamente mamá tierra. Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira la estrella pasar. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, el niño está por llegar. Caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforja llena. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, caminante, deja tu alforja llena. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Ven, soldado, vuelve ya para curar tus heridas,
para prestarte la paz. Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Y en la misa del gallo los cornos desgarran sus cuerdas, y extasiada ante el Cristo que nace, una madre reza por el hijo que fuera de casa sentirá tristeza, y los ojos del hijo de esa noche llorarán con ella. Deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Escuchábamos Canción para la Navidad de José Luis Perales, un tema del año 1974, una balada sobre un marinero que recuerda su hogar durante las fiestas de fin de año. Se incluyó en su segundo álbum de estudio de José Luis Perales, El Pregón. ¿Le gustó, don Jorge Luis, este tema? Sí, sin duda. Oiga, una canción. Qué bueno que existan programas como este que puede traer al tapete estos temas que son antiguos y que hoy por hoy uno escucha temas de Navidad, pero a lo mejor son los mismos, pero en versiones más renovadas, y estas son versiones más originales de aquellos años. Claro, y porque estamos en diciembre, mes de la Navidad, y hacemos este espacio para tocar estos temas musicales, don Jorge Luis. Pero como hoy también es un programa donde hablamos de poetas, ya por la cuarta región, como es tradicional, en el primer bloque hablamos de don Víctor Domingo Silva. Ahora en el segundo bloque vamos a hablar de la séptima región y de un gran poeta de la séptima región, a lo mejor no tan conocido, por lo tanto a través de este espacio buscamos que se le conozca más a nivel de todo el país, porque es un gran personaje de la séptima región. Me refiero a don Jorge González Bastías. Exactamente, mi tocayo, pues, oiga. Bueno, aparte de ser tocayo, usted desde pequeño me imagino que estaba vinculado con este nombre, o que le sonaba este nombre, don Jorge. Claro, de todas maneras, por el hecho de haber sido nacido por esta zona, y que tiene que ver mucho con el tema ahí de una de las estaciones del ferrocarril, también de la otra localidad por el otro más hacia el sur, donde es en Iribilo. Entonces, bueno, ahí usted va a ahondar más en el tema, pero en lo personal tiene que ver o me llega muy de cerca todo lo que se hablaba de este gran poeta. Claro, decir que don Jorge González Bastías nació precisamente en ese pueblo que está allí camino a Constitución, Niribilo, en el año 1879, el 16 de julio. Y después de su nacimiento, la familia tiene algunos conflictos por allá, por el año 1891. De hecho, ellos eran balmacedistas, apoyaban al presidente Balmaceda, y después de la guerra civil de aquel año se complicaron, y todo esto también tiene que ver con la muerte del padre de don Jorge González Bastías, don Abdón González Rojas, para variar. Exactamente, sí, pues. Claro, y la señora Elinia Bastías Cáceres tuvo que emigrar de Niribilo a Talca.
Ya, perfecto. Y en ese transcurso muere el papá de la señora Elinia Bastías Cáceres, la mamá de don Jorge González Bastías, el poeta en cuestión que estamos analizando. Y ¿quién era el papá de doña Elinia? Don Francisco Bastías Letelier, quien había hecho una pequeña fortuna, no digamos que una gran fortuna, sino que una pequeña fortuna trabajando en los faluchos del río Maule. Cuénteme, don Jorge, ¿qué eran los faluchos? Bueno, hay que remontarse obviamente para la gente que está en la sintonía, a un tiempo más atrás, donde los faluchos era una especie o era la embarcación que se navegaba por el río Maule y que era del uso para trasladar todo lo que era, en este caso más que nada el trigo, carbón. Entonces era una embarcación, no digamos tan grande ni tampoco tan pequeña, que navegaba por las aguas del Maule. Claro, pero desde allí se sacaba trigo y carbón no solamente para abastecer Constitución, sino que se trasladaba a todo el país, incluso se exportaba desde ahí, desde el puerto de Constitución, a otros países. Correcto, de ahí también que nace el puerto y todo aquello, porque en esos años era una zona ahí, todo lo que era el sector de la estación González Bastías, que en esos años se llamaba Infiernillo. Había una abundancia en la producción de trigo especialmente. Claro, a eso quiero llegar, pues, que don Francisco Bastías Letelier, el papá del poeta Jorge González Bastías, trabajó en los faluchos e hizo algo de dinero y compró un sector ahí, el sector El Infiernillo junto al río. Y allí se fueron a vivir e hicieron una especie de casona grandota que existe hasta el día de hoy en ese sector. Claro, ahí está ubicada, que hoy por hoy se usa para la gente que a lo mejor no es de esa zona, donde compra su boleto, se usa como la estación de González Bastías, todavía está esa casona. La estación del ramal, del tren que aún corre por ese sector. Exactamente. La música está presente aquí en este programa, Tiempo al Tiempo. Subir
hecho un demonio de Safari. Es el tema que estábamos escuchando. Canción que fue lanzada por el año 1972 por la banda argentina liderada por Chris Manzano. El tema fue tan exitoso que vendió 1 millón de unidades, convirtiéndose en el disco más vendido por un grupo musical argentino en ese momento. El éxito dio lugar, ¿sabe qué? Hasta para una película homónima dirigida por Hugo Moser, también inspirada en la canción del compositor Francis Smith. Entonces, escuchamos el tema Estoy hecho un demonio de Safari. ¿Se recuerda de ese tema, don Jorge? Pero claro, otro temazo arriba también para subir el ánimo y que a muchos también nos recuerda lo que fue en algún momento, digo, esa corriente como lo fue la música libre. Ya, pues, don Jorge, seguimos hablando ahora del poeta don Jorge González Bastías, que tiene una estación de trenes en su honor, la ex estación de trenes Infiernillo, que desde el año 1958, el 27 de mayo, se pasó a llamar González Bastías, y de eso usted también tiene mucho que comentarnos. Sí, exactamente, porque recordar de que para atrás llevaba el nombre de Infiernillo. Adivine por qué, porque ahí en esa zona, como en gran parte de acá de la región, en verano pero reinaba el calor insoportable. Ah, mire. De ahí nace, por eso llevaba el nombre de Infiernillo. Claro, porque ahí fue donde vivió gran parte de su vida también don Jorge González Bastías. Y además de esta estación, el colegio de Niribilo lleva el nombre de Jorge González Bastías. Claro, el lugar, o sea, el colegio, digámoslo, un poco más, el más grande que existe ahí en esa zona donde llegan o hacen sus primeras armas los escolares para irse luego a lugares más como Talca, por ejemplo. Y además en Macul hay una calle que le recuerda con su nombre. Esto es allá en Santiago. Exactamente. Mira, eso lo en la región metropolitana. Mira, eso no estaba en mis conocimientos. Y hablar de Jorge González Bastías, mira, sabes que encontré una reflexión de Manuel Francisco Mesa acerca de cómo pudo haber visto aquella zona de secano de la región del Maule en aquellos años y de donde sacó toda su inspiración poética. Manuel Francisco Mesa dice: suelos baldíos, sembríos escasos, viviendas hechas con adobe, calles terrosas por donde transitan caballos y guasos, seres elementales que viven apegados a los cerros como el roble y el espino, supersticiones, cuatrerismo, bandidaje, mito y leyenda. Eso debió ser, en síntesis, el Niribilo que vieron los ojos de la infancia de González Bastías. Claro, creo que refleja bastante bien a lo que era en esos años esa zona, porque todo lo que nombra ahí era lo que había, lo que se vivía, la forma de vida que había, porque hay que decirlo, a lo mejor no es muy grato, pero sí existieron los cuatreros, también había mucho espino donde se hacía mucho carbón de aquello. Entonces refleja muy bien lo que habían en esos años. Claro, y de eso también habló muy fuertemente don Jorge González Bastías, de ese paisaje. Además que ahí hay una situación con lo mitológico extraordinaria que hicimos hace algunos meses atrás, un programa ahí que fuimos a ver uno de esos pueblos, y también me recuerdo de un capítulo que hizo el programa El Mirador del ramal del Maule, y aparecía Patricio Añados diciendo: y bueno, en este programa hablamos con un señor que pelea día a día con los brujos. Claro, decía que se enfrentó, me recuerdo la frase, que se enfrentó cara a cara con el diablo, dijo. Sí, exactamente. Bueno, son cosas que todavía prevalecen en menos cantidad, pero todavía están siendo como un tesoro vivo en ese magnífico ramal del Maule, ahí en esa zona de Niribilo y camino a Constitución.
¿quieres saber algo de la poesía de Jorge González Bastías? Acá voy a leer algo que habla de la orilla del río Maule y de lo que usted recién mencionaba, de estas embarcaciones, ¿cómo se llaman? Los faluchos, claro, los faluchos. Entonces, y ve por las orillas del río Milagroso, recogidas las barcas como anhelos dormidos, sobre la arena el fuego que alivió el fatigoso remar, echa los últimos destellos aturdidos, recogidas las barcas, recogidas las velas, los guanayes reposan el cuero austero, soñarán con el brillo tenue de las estelas o con un resonante alto son mañanero. ¿Qué es lo que son los guanayes, don Jorge? Bueno, los guanayes, para la gente que no sabe, que le suena rara la palabra. Claro, a mí que yo he ido investigando la zona del Maule, pero he llegado hace 2 años y medio nomás, entonces hay algunas cosas que no me suenan tanto. Oiga, para la gente también son quienes guiaban la embarcación en el fondo. Eso era el nombre que usted menciona recién ahí, los guanayes. Los guanayes, sí. O sea que guiaban los faluchos. Los faluchos, exacto. Los faluchos maulinos. Mira. Por las aguas del Maule. Claro, en este gran éxito económico que tuvo la región del Maule ahí con este río que se podía navegar y transportaban trigo y carbón. Exacto, y bueno, para la gente que a lo mejor ve hoy día el río Maule, decir que en esos años también el caudal del río era mucho más abundante, por ende era más navegable a nivel de embarcaciones. De hecho, yo recuerdo por ahí por los años aproximadamente 80, se realizó también un campeonato de canotaje por el río Maule. Mira, qué interesante, Jorge. Y además decir que don Jorge González Bastías estudió en Talca, después estudió en el Liceo Nacional en Santiago y se codió con grandes intelectuales de la época. También escribió, por ejemplo, en el diario El Imparcial de Santiago y en La Libertad de Talca. Pero en su paso por Santiago, si bien es cierto, se codió con amistades intelectuales, con poetas, escritores, pero la sobrevivencia, el hecho de vivir en los altos de una farmacia, en la plazuela Santo Domingo, vivía él y le costaba mucho el día a día, así que decidió volver a Infiernillo ahí y dedicarse a la agricultura y a escribir de vez en cuando. De hecho, tuvo 4 obras que se llama Misas de Primavera 1911, el Poema de las Tierras Pobres de 1924, y de este libro salió su apodo, el Poeta de las Tierras Pobres. También Vera Rústica del año 1933 y el del Venero nativo del año 1940. Claro, ahí, bueno, sin duda que prefirió volver ahí a ese lugar donde hay se respiraba aún más tranquilidad y bueno, salió de esa zona y por ende quiso trabajar un poco también más la tierra. Y también después fue político por la zona, tuvo una gestión como alcalde de Niribilo. El pueblo de Niribilo fue comuna entre el año 1891 y el año 1927 y en parte de ese periodo que fue comuna Niribilo, él fue alcalde. Mire, otro dato bien importante que yo creo que mucha gente desconoce porque hoy por hoy ya Niribilo es parte de la comuna de San Javier. Claro, desde 1927 que no es comuna. Exactamente. Y decir que falleció el 22 de noviembre del año 1950 a la edad de 71 años. Todavía era, digámoslo, bastante joven a la edad que falleció.
Claro, pero estamos hablando del año 1950, donde la expectativa de vida, claro, era menor a la que hoy estamos acostumbrados. Claro, yo lo tomé desde la base de lo que estamos acostumbrados hoy por hoy. Bien, pues don Jorge, seguimos con canciones. Esto es Tiempo al Tiempo a través de Radio Alondra de Ovalle en el 90.7 FM y Radio Lautaro de Talca en el 970 AM. Aunque soy un pobre diablo, casi siempre digo la verdad. Como fuego abrasador, siempre quise ser el que no soy. No transcurre el tiempo junto a ti, no existe el reloj, no tiene sentido entre tú y yo. Aunque soy un pobre diablo, se despierta el día y echo a andar. Invencible de moral, qué difícil es buscar la paz. Convivir venciendo a los demás, nuestra sociedad es un buen proyecto para el mal. Dejo sangre en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir dejando el rastro de mi alma y cada verso es un jirón de piel. Soy un corazón tendido al sol. Aunque soy un pobre diablo, sé 2 o 3 cosas nada más. Sé con quién no debo andar, también sé guardar fidelidad. Sé quién son amigos de verdad, sé bien dónde están. Nunca piden nada y siempre dan. Dejo sangre en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir dejando el rastro de mi alma y cada verso es un jirón de piel. Soy un corazón tendido al sol. Soy un corazón tendido al sol. Soy un corazón tendido al sol, este tema que estábamos escuchando de Víctor Manuel, que pertenece al álbum del mismo nombre, Soy un corazón tendido al sol, del año 1978, y este álbum fue grabado en Milán y lanzado por el sello discográfico CBS Record. Gran tema, don Jorge Luis Rojas.
Sin duda, temazo, muy bien interpretado por este gran Víctor Manuel. Don Jorge Rojas, no hay deuda que no se pague, ni tiempo que no llegue a su fin. Y es el caso de este programa. Quiero agradecerle muy afectuosamente, como siempre, por estar junto a nosotros. Oiga, mire, lo están apurando ahí ya, así que yo por mi parte muchas gracias y nos reencontramos en una próxima. Ya, pues, don Jorge, gracias. Señoras y señores, también al saludar a toda la gente de la séptima región, por ejemplo, Villa Alegre, la comuna de las ricas naranjas. O también, por ejemplo, Hierbas Buenas, una comuna con mucha historia. Así como allá en Ovalle está Pejerreyes, que es un pueblo pequeño que usted lo encuentra por la ruta interior Ovalle a La Serena, por el camino de la Cuesta de las Cardas. Allí está Pejerreyes, donde viví tiempos fantásticos ahí con unos compañeros de curso. Fantástico ese lugar. También en la región del Maule está Pejerreyes, que es un balneario ahí de uno de los ríos que pasan cerca de Linares. Saludos. De la Chibueno me sopla acá don Jorge Luis Rojas. En fin, saludos para todos los pueblos de la cuarta y de la séptima región. Y de esta forma ya estamos finalizando este programa. Saludos a Radio Lautaro de Talca en el 970M con 89 años de historia. Y también saludos a la Joven Radio, a la Radio Alondra en el 90.7 FM en Ovalle. Que estén muy bien, que tengan una gran semana. Chao, chao, nos encontramos el próximo fin de semana. Hasta pronto. Hemos presentado Tiempo al Tiempo. Oh ciudad, ciudad donde yo viví, cuántas vueltas he de dar para volver a encontrar toda esa gente que antes conocí. Un programa de recuerdos e historia.